Ok, vamos a leer el texto base de una vez. Pónganlo en pizarra, en pantalla, por favor. El texto base, 2 Corintios 4:7. Lo voy a usar como para entrar en el tema de hoy. Y este es Pablo, que viene disertando desde el capítulo, creo que la mitad del 2, y pasa por todo el 3 y llega al 4, y está hablando es del Espíritu Santo justamente. Y concluye, bueno, no concluye, pero llega más bien a este punto en el versículo 7, en donde dice, hablando del Espíritu Santo, que tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? ¿Quiénes somos los vasos de barro? ¿Okay? Entonces dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Ya, un segundito. Que todo en esta mañana no quiere funcionar. Ok. El punto es, en esta mañana, ya ustedes saben que hoy es Pentecostés y de ese tema vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero el punto es que hoy estamos de fiesta. Amén. Estamos de fiesta. ¿Quiénes están de fiesta? Y no con benevisión, sino estamos de fiesta con el cielo. ¿Ok? Dice el Salmo 118:24, este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y alegraremos en él. Y muchas veces, erróneamente, aplicamos este versículo solamente al día domingo. Y eso está bien porque también los domingos nos gozamos, ¿sí? Pero este salmo pertenece a un grupo de salmos llamado Halel. Bueno, en castellano sería Alel, porque la H es muda, pero como es en hebreo es Halel, y son 6 esos salmos, ¿ok? Van del 113 al 118, y son 6 salmos que son usados, son cantados durante las fiestas de Dios, que ustedes saben son 7, están repartidos en una temporada de 7 meses. Son entonados justamente en eso. Entonces cuando el salmista está diciendo, este es el día que hizo el Señor, se está refiriendo a un día especial, un día señalado. En hebreo se diría un moed. Y al conjunto de los moed se les llama moadim. Ahora, ¿ustedes se acuerdan lo que significa moadim? Tengo años enseñándoles lo que significa el moed y lo que significa el moadim. Ahí está en pantalla. Son los tiempos divinos específicos durante el cual Dios convoca a su pueblo. Es decir, lo convoca para sus fiestas. Y por eso les dije al comienzo que hoy estamos de fiesta. ¿Por qué? Porque Pentecostés es un día convocado en donde el Señor convoca a su pueblo. De las 7 fiestas, hay 3 que el Señor exige que peregrinen, que se trasladen, que viajen desde el lugar donde estén a la ciudad de Jerusalén. Y una de esas es justamente Pentecostés. Amén. La primera a la cual pide que uno se traslade a Jerusalén es panes y levadura. Y como panes y levadura, el Pascua y primicia, todo ocurre en 4 días, esas 3 fiestas, ellos viajan para todas esas fiestas, pero la que está convocada es panes y levadura. Después la segunda fiesta, las cuales están convocados y tienen que peregrinar, tienen que trasladarse a Jerusalén, es Pentecostés. Y usted sabrá entonces que cuando en Hechos capítulo 2 desciende el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, dice que mucha gente que había en Jerusalén los escuchaban hablar en sus propios idiomas, partos, medos, partos, medos, elamitas. Ellos eran gente que venía de fuera de Israel, eran judíos prosélitos que venían porque eran judíos de nacimiento, creyentes, pero venían de tierras lejanas para celebrar Pentecostés, y por eso los escucharon hablar en sus propios idiomas. Amén. Y la tercera fiesta en la cual están obligados a viajar a Jerusalén era tabernáculo, que se celebra al final. ¿Ok? Entonces, como les dije al comienzo, hoy estamos de fiesta. Hoy es uno de esos moed, una de esas citas divinas ordenada por Dios. Y el nombre original de esta fiesta que nosotros conocemos como Pentecostés es Shavuot, así se pronuncia en hebreo. Y con Shavuot o Pentecostés se cierra las fiestas de Dios que se dan en primavera. Amén, ¿de acuerdo? Entonces usted está hoy aquí porque fue citado por Dios. Tenía una cita con Dios y usted vino a este lugar hoy. Amén, ¿de acuerdo?
Ahora, hace un momento les mencioné la palabra Halel. ¿Okay? Halel es bien interesante porque proviene, siendo hebrea, proviene de una raíz también hebrea que es halal, o en castellano diríamos halal, pero como la H no es muda en el hebreo, se pronuncia halal y significa alabar, exaltar, celebrar. De halal también proviene la palabra hebrea aleluya. O bueno, ellos dirían aleluya, así lo pronuncian ellos. Pero nosotros lo pronunciamos como es aleluya. Y aleluya significa alabada a Jehová. ¿Cuántos de ustedes no han pronunciado la palabra aleluya cuando están llenos de gozo? Cuando reciben una buena noticia, dicen, ¡uy, aleluya! ¿Ah? Bueno, cada vez que usted dice aleluya, lo que está diciendo es, alaben al Señor. Amén. Ahora, esos halal, los 6 salmos que van del 113 al 118, son solamente usados cuando llegan los momentos de la fiesta. ¿Ok? Son 7. Ahora, las de primavera son 4. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuáles son las 3 de primavera? Yo las acabo de mencionar. Pascua, panes y levadura y primicias. ¿Ok? Y 50 días después llega Pentecostés. ¿Ok? O Shavuot en hebreo. Ahora, ¿ustedes se acuerdan la noche en que el Señor fue entregado? Eso aparece en Mateo 26, que dice que después de que ellos cenaron allí en el aposento alto y salieron a dirigirse al jardín de Getsemaní, que entonaron un himno. ¿Ustedes se acuerdan de haber leído esa palabra? ¿Cuántos han leído la Biblia? Okay. Si lo quieren buscar y comprobar, está en Mateo 26, versículo 30. Ellos terminan de cenar, de establecer la mesa del pacto, todo lo que hicimos aquí esta mañana, y entonces dice, vámonos para el jardín de Getsemaní, pero antes de salir cantaron un himno. Y los estudiosos dicen que probablemente el himno que cantaron fue uno de estos salmos Halel. ¿Por qué? Porque aproximadamente 20 horas después, es decir, como las 6 de la tarde del día siguiente, comenzaba la fiesta de la Pascua y simultáneamente la de los panes sin levadura, porque Pascua se come con panes sin levadura. ¿Okay? Y 3 días después venía entonces la primicia. Ahora, en cuanto a la fiesta de Pentecostés, que es la que hoy celebramos, les quiero dar un dato adicional. Y esto es solamente para su riqueza, ¿no? Bíblica. Y es que esta fiesta también es conocida como la fiesta de las semanas. ¿Okay? La fiesta de las semanas. Y la razón de eso es por la cantidad de semanas que transcurren mientras llega el momento de celebrarla, que son 7 semanas exactas. Ellos debían contar a partir del día de la primicia, que siempre cae el primer día de la semana, y el primer día de la semana es domingo. Gracias, hermana Navidad. Todos los demás ustedes no han leído la Biblia. Okay. El primer día de la semana es un domingo, y ese día es cuando se recogen las primicias. Y a partir de allí, entonces empiezan a contar 50 días hasta que llega la fiesta de Shavuot o Pentecostés. ¿Ok? Y por eso es que, por eso que se llama justamente así, Pentecostés. Matemáticamente, la ecuación sería, estaba hablando de la fiesta de las semanas, por eso es que se llama fiesta de las semanas, porque transcurren 7 semanas, de 7 días obviamente. ¿Hay alguien que conozca una semana de 8 días? No, ¿verdad? Ok. Semanas de 7 días. Y entonces le añaden una al final y completa los 50 días. ¿Ok? La ecuación matemática sería esa que ven ahí en pantalla. 7 por 7 más 1. ¿Ok? ¿Cuánto es 7 por 7? Exacto. ¿Quién dijo 48 por ahí? 49. Más un día son 50. Y 50 en griego es penteconta. Penteconta, de donde tenemos entonces la palabra en castellano, Pentecostés. Y la historia cómo se llegó a esa palabra, o mejor dicho, cómo esa palabra llegó a nosotros es bien interesante, porque ocurre casi 3 siglos después de la resurrección del Señor, de que la iglesia ya se esparció por todo el mundo, de que el evangelio ya estaba corriendo. 3 siglos después, en una ciudad llamada Alejandría, que queda al norte de Egipto. ¿Okay? Ahí reinaba en ese momento un señor llamado Ptolomeo II. Ptolomeo II era rey en Alejandría y él no era egipcio,
era macedonio o griego de origen, porque él era uno de los 4 generales de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y a la muerte de Alejandro el Grande, como él no tenía descendiente, su reino, su imperio, se dividió entre los 4 generales que tenía. ¿Okay? Y Ptolomeo era uno de esos generales, y a él le tocó Egipto como posesión. Él era entonces rey de Egipto. Y en esa ciudad de Alejandría, él había construido una biblioteca fastuosa, muy famosa en el mundo, que se conocía o se conoce como la Biblioteca de Alejandría o la Librería de Alejandría, que lamentablemente sufrió un incendio y se perdieron muchos de los libros que él tenía ahí. Sin embargo, la historia dice que él hizo trasladar a 72 sabios judíos, maestros de la ley, a Alejandría para que copiaran al griego la Torá o la ley, que estaba en hebreo. Y estos 72 maestros, 6 de cada tribu, fueron a Alejandría y copiaron, o mejor dicho, tradujeron la ley al griego. ¿Ok? Y también de allí es que sale el nombre de una Biblia versión Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega de la Biblia hebrea. ¿Ok? ¿De acuerdo? Septuaginta porque Septuaginta en latín significa 70 y eran 72 los ancianos que tradujeron la Biblia. Así que, por ejemplo, cuando Lucas en Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, lo que está citando o usando la palabra Pentecostés sacada de esa versión, que es la Biblia griega de la versión de la Torá hebrea. ¿Ok? Ahora bien, Pentecostés como fiesta, ordenada por Dios obviamente, celebra un momento extraordinario en la historia de Israel, porque aproximadamente 7 semanas después de ellos ser liberados de Egipto, nos estamos remontando a siglos ahora, ¿ok? ¿Cuánto sería eso? No, se me olvidó la cuenta de cuánto sería eso. Pero en lo que ellos salieron de Egipto, 7 semanas después, se estima que ellos llegaron a el Sinaí, que fue donde Dios se les manifestó, y allí ocurrieron 2 cosas interesantes. La primera es que Dios se les revela, se les manifiesta, se da a conocer. Y la segunda es que Él les entrega la ley. ¿Cómo se les reveló? Bueno, vamos a leerlo en Éxodo capítulo 19, versión Biblia textual. Ahí lo van a tener en pantalla. Dice, al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido del shofar. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Si usted tiene otra versión que no es la Biblia textual, verá que en donde dice shofar, usa la palabra trompeta. Es lo mismo, ¿ok? Versículo 17. Y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Ja Elohim, que es Dios, y se ubicaron en la parte baja del monte. Versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en el fuego. Y su humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Elohim, que es Dios, le respondía. ¿Se están dando cuenta? ¿Okay? Si usted lo lee más completo, dice que muy temprano en la mañana todo el campamento de Israel se despertó asustado y estremecido por el fuerte sonido de trompeta que estaban escuchando. Pero lo que estamos leyendo dice que ese día el Señor se manifestó en fuego sobre el monte. Y no solamente se manifestó, sino que habló a través de los truenos. Moisés hablaba y él le respondía y todo el pueblo escuchó la voz de él. Así que luego de toda esa exhibición de majestuosidad y poderío, cuando llegamos a Éxodo capítulo 20 y versos 1 y 2, también en la Biblia textual dice, y Elohim Aleph Tab significa alfa y omega en hebreo, ¿ok? Aleph es la primera letra, Tav es la última. El alfabeto hebreo tiene 22 letras. Comienza por el Aleph y termina en el Tav, T-A-V. En el griego sería alfa y omega, que aparece en el Apocalipsis. Cuando él se le aparece a Juan, le dice, yo soy el alfa y el omega. Pero en la Biblia hebrea, capítulo 1 de Génesis, versículo 1, comienza diciendo, Bereshit bara Elohim Aleph Tav. Ahí aparece otra vez
lo que sería el equivalente alfa y omega, en el primer versículo de Génesis 1. Entonces Elohim Aleph Tab habló enfáticamente todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Y más abajo en el versículo 22 dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde los cielos. En otras palabras, el pueblo completo que salió de Egipto, a los pies del monte Sinaí, en las faldas del monte, lo vieron y lo oyeron hablar. Dios se dio a conocer. Después de haberlos liberado con brazo fuerte de un cautiverio de 430 años, el Señor se dio a conocer. Y a lo mejor ustedes se preguntan: ¿por qué me estoy enfocando tanto en este punto de la revelación de Dios? Bueno, por el hecho de que el pueblo que había sacado de Egipto, habían pasado 430 años esclavos en Egipto, el pueblo de Israel. Habían pasado 430 años en Egipto. Entonces para ellos la noción de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, había pasado a ser sencillamente una tradición. No había sido experiencia para ellos. Ellos no habían tenido relación con Dios. Después que murió José, a los 110 años de edad, primero Jacob, después José y después sus hermanos, se levantó un rey que no conocía nada de Dios, un faraón en Egipto. ¿Okay? Y les dio trabajo y servidumbre. Estuvieron en esos 430 años de esclavitud. Entonces, para ellos es decirles Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Elohim? Hasta el mismo Moisés tuvo que decirle: yo voy a decirle que tú te me apareciste en una zarza ardiendo y yo ni siquiera sé cuál es tu nombre. ¿Cómo te llamas para decirles que me has enviado? Y él le dijo: yo soy Jehová. Jehová significa yo soy el que soy. Entonces para ellos no había... hablarles de Jehová, aunque ya les había dicho el nombre, para ellos, ok. Bueno, acabamos de ver todo lo que hizo, o sea, las 10 plagas, el mar abierto en dos, pero no conocemos a este Dios. Y Él se manifiesta a ellos 7 semanas después de haber salido. ¿Okay? Entonces, aquí las 7 semanas es prevalente, ¿no? El 7. Obviamente, le añadí un día porque son 50 días después de haber salido de Egipto, dicen los historiadores también, que ellos se encontraban en la falda del monte cuando el Señor se les manifiesta y les habla desde el cielo. ¿Ok? Así que para ellos el concepto de Dios era una historia heredada, una tradición, no una realidad, pero se manifiesta con ese espectáculo tremendo, el monte en llamas, el humo que rodeaba, el trueno que sonaba, la tierra que temblaba, y encima de eso Él les habla. ¿Por qué entonces por qué tanta manifestación? Bueno, porque el Señor les iba a dar lo segundo, que eran los 10 mandamientos. Pero antes de darles los mandamientos, Él quería que ellos supieran que Él era. Les dijo: yo soy. ¿Ok? Antes de darles los mandamientos, que era decirles cómo quería Dios que ellos vivieran, cómo quería Dios que ellos se relacionaran con Él, Él tenía que mostrarles que estaban tratando con el alfa y el omega, el Aleph y el Tab, el principio y el fin de todo. Amén. Y entonces la ley que les entrega eran las normas que Dios establecía para que ellos pudieran relacionarse correctamente con Él. Y no como los otros pueblos en los cuales ellos conocían, porque Egipto, nación pagana, muchos dioses, tenían tradiciones. Los israelitas habían estado expuestos a eso. Yo me imagino que ellos sabían cómo relacionarse con Osiris, con Ra, ese poco de dioses que tenían en Egipto, pero también de los pueblos alrededor, ¿verdad? De los sacrificios que hacían los pueblos paganos que estaban alrededor, de los sacrificios humanos que hacían, los sacrificios de niños y todo ese tipo de cosas. Entonces Dios le dice: ustedes se van a relacionar conmigo, no así, sino de esta manera. Y le está dando no los 10 mandamientos, inicialmente fueron 10, pero entienden que son más de 10, ¿no? Pero Él está diciendo: así es como ustedes se van a acercar a mí. ¿Okay? Y no solamente les voy a enseñar cómo quiero que ustedes se relacionen conmigo, sino que les voy a también enseñar cómo deben de tratar a su prójimo, cómo se van a relacionar con su prójimo. Y eso, mis hermanos, que les acabo de contar, es el origen de la fiesta de Pentecostés. ¿Amén? A partir de allí,
después de la fiesta después de la fiesta de la Pascua, y acuérdense que Pascua se celebraba el día 14 del primer mes, que fue el mes en que ellos salieron. El mes que ellos salieron, que cae normalmente entre marzo y abril para nosotros, se llama ¿cómo? Abib. Y él decía, el día 14 de ese mes, ustedes van a celebrar la Pascua, la van a celebrar comiendo panes sin levadura. Por 7 días van a estar comiendo panes sin levadura. Panes sin levadura habla de ser apartado para algo, y ser apartado es santidad. ¿Sí? Santidad significa apartado para, ¿de acuerdo? Para Dios en este caso. Y van a dar la primicia, pero 50 días después ustedes van a celebrar el hecho de que yo me manifesté delante de ustedes en el monte. Pero todo eso, y al igual que las otras fiestas, tiene un carácter profético encerrado, porque todas las fiestas hablan de algo profético. ¿Okay? Pascua habla de ¿qué? De Jesucristo, el Cordero Pascual. ¿Sí? Pan de sin levadura habla de ¿qué? De la santidad de Dios. ¿Okay? El Señor Jesucristo era santo, santo, santo mientras estaba en medio de nosotros. Y el Señor les había dado mandamientos diciéndole, ustedes serán santos porque yo soy santo. ¿Sí? Primicia habla también del Señor Jesucristo. Fue el primero que murió y resucitó. No fue el primero al que resucitaron, sino fue el primero que murió y resucitó. Hay una diferencia. Porque en él había vida. El Padre le había dado vida, tener vida en sí mismo como el Padre. ¿Por qué? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ok? La misma persona, son Dios. Es Dios, manifestado en 3 personas distintas. Y ahí nos estamos metiendo con la Trinidad, pero no es el tema de hoy. El punto es que él mismo, él puso su vida, porque fue el mandamiento que recibió, y la vuelve a tomar. Y eso debe haber sido espectacular allá en el infierno. Ese poco de demonios saltando y brincando y mofándose de él, porque me vencí, y de repente un estallido de luz, ¡pum!, se levanta y todo el cielo. Tremendo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es la primicia. El primero de los que mueren que resucita. El primero, porque nosotros venimos detrás de él. Amén, ¿de acuerdo? Entonces, todo tiene un contenido profético, y después Pentecostés, el otro contenido profético que tiene es que el Espíritu Santo se derrama en nosotros. Amén. Todos tienen que ver. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y el Señor dijo, yo oraré al Padre y os enviará el Espíritu Santo para que os conduzca a toda verdad. Entonces, todas las fiestas, no me voy a meter con las de otoño, pero todas ellas tienen carácter profético. Y las 4 primeras, como ustedes bien saben, se cumplieron con la primera venida de nuestro Señor. Las otras 3 se cumplirán con su segunda venida. ¿De acuerdo? Ahora bien, hablando de los 10 mandamientos. Ustedes saben que los 10 mandamientos no son los únicos mandamientos que el Señor les dio, pero sí fueron la base. Lo que el Señor les dio estando en la base de ese monte fueron unas tablas con 10 mandamientos escritas en ellas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Tablas que Moisés rompió, ¿por qué? Porque cuando descendió del monte, ve todo el pueblo desenfrenado adorando a un becerro de oro. Y tal fue la ira que le dio que partió las tablas. El detalle fue que esas tablas de piedra eran las que Dios mismo había escrito en ellas, con su dedo. Dios había escrito, con su dedo había escrito los 10 mandamientos para que se los entregaran. Así que cuando Moisés tiene que volver a subir, ahora Dios le dice, no aparece en la Biblia, pero yo me imagino que fue así, le dice, bueno, ya que rompiste las primeras, ahora agarra tú y talla las otras 2 y vas a escribir tú con cincel y martillo otra vez lo que estaba ahí escrito, para que no vuelvas a hacer eso. Okay. Bueno, el punto es que Dios les da 10 mandamientos que son la base de todos, pero en total, las leyes que Dios le dio a Israel por medio de Moisés fueron 613 leyes. 613 leyes que nuestro Señor Jesucristo después resume en 2 leyes. ¿Cuáles son? Está ahí en Mateo, búscala ahí, la pones en pantalla, por favor. ¿Ah? Exacto, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ponla en pantalla, por favor. No, esa no. Marcos 11:29. ¿Okay? El Señor le preguntaron,
los fariseos para tentarle. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y él dice, el mandamiento más grande es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto también aparece en Deuteronomio 6. O sea, que el Señor le está diciendo, yo conozco la ley. De hecho, yo soy el autor de la ley. Lo que pasa es que no lo dice así, pero él lo dice. Y entonces dice en Levítico, dice también en el versículo 31, y aquí está acotando lo que está escrito en Levíticos 19, 18, dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces añade, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Okay? Las 613 leyes se resumen en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres, con todo tu ser. Mujeres, con su vestido, su maquillaje, sus zapatos, su closet completo. Con todo lo que tiene. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y en Mateo 22:40 les dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué sabio el Señor, ¿no? Agarró 613 leyes y dijo, mira, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa declaración es importantísima, porque si tú no puedes amar a Dios de esa manera, olvídate de amar a tu prójimo a sí mismo. ¿Cierto o falso? ¿Qué es lo que rige el amor humano? Básicamente, el egoísmo. El egoísmo. ¿Sí o no? Cuando ves una muchacha bien bonita que te llama la atención y dices, wow, ¿qué es lo que está pasando ahí? Tu corazón egoísta está diciendo, yo quiero eso para mí. ¿Sí? Pero resulta que a la verdad el matrimonio es sacrificado. El verdadero matrimonio, ¿no? El verdadero amor es sacrificado. Tú pones los deseos de tu pareja por encima de las tuyas. ¿Okay? La mujer pone los deseos del marido por encima de las de ella. Y el marido no solamente pone su deseo, pone también la cartera y todo lo demás. ¿Ah? Todo por encima de eso. Ok, entonces estos 10 mandamientos, que son la base de toda la ley, fueron escuchados por el pueblo. Lo escucharon hablar. ¿De acuerdo? Y ya saben que entonces son solamente 2. Ahora, todo está resumido solamente, de 613 todas están resumidas en 2. Ahora, les voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes han notado, si ustedes ponen la mirada en la cruz, todavía no me lo pongas en la pantalla, Mayra, espérate un segundito. ¿Ustedes fijándose en la cruz, han notado que ahí está representada toda la ley? Toda la ley está representada. Todo lo que en las 2 frases que dijo el Señor Jesucristo, ahí están en la cruz. Ahora sí, Mayra, ponlo en pantalla, por favor. Mírenla bien. Yo me voy aquí, no, acá está, para este lado, ¿ok? Son 2 palos, ¿verdad? Uno vertical y otro horizontal. El vertical, ahí se lo puse con la flechita, tiene que ver nuestra relación con Dios. ¿En qué se basa nuestra relación con Dios? En que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el madero horizontal, que tiene que ver con el prójimo, depende del madero horizontal, porque él descansa sobre el palo que va en relación con Dios. De tal manera que el más importante es justamente ese, porque si no tienes ese, no puedes hacer este. Y los 10 mandamientos, las 4 primeras leyes, están dirigidas hacia Dios, no hacia el prójimo. Porque dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero de los 10. El segundo dice, no te harás imágenes. Está hablando de no serás idólatra. El tercero es que no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el cuarto es que te acordarás del día de reposo. Y todas las demás leyes que vienen después tienen que ver con tu relación con el prójimo. No matarás, no robarás, no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer del prójimo, no codiciarás los bienes ajenos. Esos últimos 6, que son los que están aquí, tienen que ver con el prójimo. ¿Ok? Y el Señor lo dijo en 2 frases. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esas son los 2 principales, la mayor y la más importante.
Y cuando dice cuando les dice eso a los fariseos, él dice, y el segundo es semejante al primero. Cuando usa esa palabra semejante, quiere decir que son parecidos, que están relacionados, que son correspondientes. ¿Okay? En otras palabras, semejante significa todo eso, pero no idéntico. Porque una cosa es que ames a tu prójimo y otra cosa es que ames al Señor tu Dios. De hecho, muchas veces tienes que separarte de tu prójimo por amor al Señor tu Dios. ¿Amén? ¿De acuerdo? ¿Ok? Ok. Amén. Fíjense eso, cuando nuestra relación con Dios está en orden, nuestras relaciones también caen en orden. La gente comienza a ordenarse en la medida que están en orden con Dios. Cuando tú estás en el orden con Dios, es decir, estás cumpliendo con las 4 primeras, ama al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu fuerza y todo lo demás, ¿ok? Empiezan a aparecer en ti virtudes como el amor, la compasión, la tolerancia, sobre todo la capacidad de perdonar hasta 70 veces 7. Ay, hermana, usted y yo vamos a tener que tener una conversación después. Consejería bíblica son los lunes en la mañana. No. Echando broma, hermana Catalina. Por cierto, la hermana Catalina nos está visitando de Florida, de Miami, Miami, ¿verdad? Ella es la mamá de otra empleada aquí de Fraser que se llama Desiree. Y acaba de ser abuela, no sé cuántas veces ha sido abuela, pero de parte de Desiree van 2, ¿no? Ya van, son 3, ok. Me está alcanzando, yo tengo 3 también. ¿Ok? La capacidad entonces de perdonar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan antes de Cristo cómo tenían su corazón? ¿Verdad que no le pasaban uno al que le hacía algo? ¿Verdad que era difícil? ¿Y ahora qué? Bueno, ¿qué le voy a hacer? Señor, arróllalo con un camión de bendición. Y entonces Dios ordena nuestro ser. Y hablando de orden, ¿saben que el Espíritu Santo, porque estamos en Pentecostés, es el que pone orden al caos de nuestra vida? Yo me acuerdo antes de llegar al Señor cómo estaba mi vida, y de verdad que estaba en un tremendo desorden. No tenía norte, no tenía orientación. Estaba bien desordenado. Pero cuando vino el Espíritu Santo, algo pasó. Era como que se me quitaron un velo y empecé a ver las cosas y mi vida se empezó a ordenar. Y era tanto el desorden de mi vida que hasta mi cuarto de habitación era un desastre. Mi mamá ya no pasaba por frente a mi cuarto porque no podía ver el desastre que yo tenía en mi habitación. Era un desorden completo. Pero vino Cristo a mi vida y empecé por ordenar mi cuarto. Después fue que me enteré leyendo que Dios es un Dios de orden. ¿Okay? Que Dios no es un Dios de desorden, mejor dicho, sino que es un Dios de paz, que significa orden. Pero entonces es el Espíritu Santo que cuando viene a nuestra vida empieza a ordenar su casa. El Espíritu Santo viene a habitar aquí, es porque le hemos dicho, esta es tu casa. Lo cantamos esta mañana, ¿verdad? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Empieza a ordenar la casa. La limpia, pone las cosas en orden como a Él le gusta. ¿Verdad que sí? Fíjense que cuando hablamos de orden en la creación, Génesis 1:2 dice que cuando Dios creó la tierra, ¿okay? En el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, esa palabra mover o se movía en el hebreo es rahaf, ¿ok? Y esa palabra significa, o da la idea, mejor dicho, de un ave que revolotea, o sea, o que está moviendo las alas sobre el vacío, o que con sus alas cubre, mientras está vibrando, cubre y protege a sus polluelos. Y algunos ven en esa palabra una imagen parecida a un ave empollando. Lo puedes poner en la pantalla, por favor. ¿Okay? Una gallina empollando, una gallina clueca que le decimos, ¿sí? Empollando sus huevos. Bueno, cuando dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esa es la imagen mental que
que tiene el idioma hebreo y que lo da, ¿verdad? Es como una madre inclinada sobre algo que todavía no tiene forma, pero que está a punto de recibir vida. Ahora, en donde dice que en la Reina Valera, en el versículo 1, que la tierra estaba versículo 2, que la tierra estaba desordenada y vacía, en la Biblia textual, porque esa es versión Reina Valera, dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío. Ahora, ¿por qué las dos versiones son distintas? Y yo les he dicho antes que me gusta mucho la Biblia textual porque es la traducción al español más fiel que tenemos del antiguo hebreo, específicamente, porque del griego, la Reina Valera y ellos son casi iguales. Pero la palabra precipitado dice que la tierra se ha precipitado en un caos y vacío. Es porque los autores de eso entienden que entre Génesis 1 y 2 fue que ocurrió la rebelión angelical. Una guerra en el cielo. Y ustedes saben lo que sucede cuando pasa una guerra, ¿no? No hay edificio que quede de pie, todo es desmoronado, todo cae en un caos. Dice, la tierra se precipitó. La creación, es que cuando Dios hace todas las cosas, todo lo mejor dicho, déjeme recoger las palabras y decir de esta manera. Cuando Dios hace algo, siempre lo hace bien. ¿Sí? Lo hace bien y en gran manera. Dios es excelente en lo que hace. Y para que la tierra se encuentre en un caos o se haya precipitado en un caos, quiere decir que alguien tuvo que venir a derribar lo que el Señor hizo. Porque Dios no iba a crear la tierra siendo un caos. ¿Ok? Entonces eso da la idea de que hay una guerra, la guerra angelical en donde Satanás se llevó una tercera parte del cielo. Pero no es el tema de hoy, eso lo dejamos para otro día. Pero cuando habla de la palabra caos, la palabra caos se define como desorden o confusión absoluta. ¿Ustedes se han dado cuenta que todo lo que tiene que ver con las tinieblas es un desorden y una confusión? De hecho, algunos de ustedes, los que de algunos de ustedes han tenido ataques espirituales, saben que eso trae confusión, ¿verdad que sí? ¿Okay? ¿Por qué? Porque es todo tinieblas, todo desorden. ¿Ok? Pero ese no es el tema de hoy. Pero lo que sí le quiero decir es lo siguiente. Antes de Dios crear la luz y separar el día de la noche, estaba el Espíritu empollando la nueva creación. ¿Ok? Capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Versículo 2. Después de la guerra angelical viene el caos, el desorden, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios estaba empollando la nueva creación que Dios iba a hacer. ¿Verdad que sí? Porque cuando Dios va a crear algo, primero viene el Espíritu y se mueve sobre el caos y empieza a traer orden. Yo les voy a decir lo siguiente, en mi vida, yo estoy seguro que casi en la vida de cada uno de ustedes, antes de yo llegar al punto de confesar al Señor como mi Señor y Salvador y entregarme completamente a Él, algo había empezado a trabajar en mí. Y yo me acuerdo que yo estaba, permiso, déjame comenzar por otra cosa. Yo estudié, mejor dicho, yo nací en una familia católica, muy buena familia, no éramos malos, no éramos gente mala, pero no practicábamos lo que decíamos. Tanto en tanto íbamos a la iglesia. Yo me acuerdo haber hecho la primera comunión cuando estaba en el primer grado en un colegio que se llamaba Santo Ángel de la Guardia, monjas católicas. Pero a partir del segundo grado me trasladaron a una escuela que se llamaba Santo Tomás de Aquino, que eran los curas dominicos, y ahí estudié toda mi primaria y mi secundaria. Cuando yo salgo de allí, yo no quería saber nada de la religión, de ninguna religión. Sí creía en Dios, pero no quería saber nada de la religión. ¿Por qué? Porque durante los años que yo estuve estudiando en esa escuela, yo vi a los curas hacer cosas que, oye, y ellos nos demandan a nosotros por comportarnos bien, pero mira lo que están haciendo. Porque en las noches jugábamos fútbol, yo pertenecía, aunque ustedes no lo crean, yo era jugador de fútbol. Era rapidísimo. Era un ala, en ese tiempo se llamaba un ala derecha, wing derecho. Era rapidísimo. Yo sé que ya no se ve, ¿verdad?
Y entonces entrenábamos, el equipo entrenaba de noche y el campo donde entrenábamos quedaba fuera, enfrente del colegio. Y entonces yo veía a los curas salir de noche en tremendo Mercedes-Benz, bien vestidos y con ramos de flores y chocolate o algo. Y decía, ¡ah! Todos bandidos, decía yo. Bueno, el punto es que yo no quería saber nada de la religión, pero creía en Dios. Pasan los años y un día no tenía nada que hacer y prendo la televisión y me pongo a ver y están pasando las películas de Jesús, acerca de Jesús, de Semana Santa, las películas de Semana Santa. Eso era lo único que uno podía hacer porque no, en los tiempos míos, ¿verdad? Y Gadiel sabe de eso. No veía comiquitas, no veía... Y de hecho, las propagandas las pasaban con música clásica. ¿Usted se imagina eso? Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, la propaganda de Kool-Aid, bueno, en vez de salir eso, veías tú el tremendo jarrón rompiendo un muro y los muchachos corriendo, pero en el fondo lo que había era pura música clásica. Okay. Y esos eran los tiempos en donde te decían, si te vas a la playa te conviertes en pescado. Sí. Ok, bueno, ese no es el punto. El punto es que yo estoy viendo la película acerca de la vida de Jesús y al final me da esa rabia, una rabia que me subía. Pero qué injustos, qué injusticia han cometido con el Señor y yo no sé qué más. Mi hermana menor, que ya se había convertido al Señor, ella justamente, yo estoy diciendo eso y ella pasa y lo único que veo es que ella así que... Porque su novio, que después fue su esposo, mi cuñado, él era un joven pastor, ella llegó al Señor porque por causa de él le predicó el Evangelio. Y su novio se la pasaba predicándome a mí y yo le decía, déjame en paz, déjame tranquilo, yo quiero ver en los extraterrestres, solamente con el hecho de que me dejara tranquilo. O sea, no quería nada con nada. Pero entonces ese día ella me ve que yo me airo, ¿cómo es posible que le han hecho eso al Señor Jesucristo eso? Y lo único que veo cuando hago así es que ella así que... Y sigue su camino. ¿Qué les cuento? Creo que fueron 2 o 3 semanas después, yo acepté al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Lo que quiero decirles es que eso que empezó a surgir en mí, yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo que ya estaba trabajando en mi vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido experiencias similares? No tal vez fue en Semana Santa, no fue una película de Jesús, pero había algo que empezó a atraerlos, a jalarlos. ¿Ustedes se acuerdan que hace como 2 semanas que prediqué les dije que cuando el Señor Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre si antes el Padre no lo trae? La palabra que usa ahí es si el Padre no me arrastra. Yo me sentí arrastrado. Y el día que acepté al Señor Jesucristo, que pasé adelante, levanté la mano, resistí una oración que ni siquiera me acuerdo cómo fue. Lo único que me acuerdo es que cuando salí de ahí, porque no sabía lo que estaba haciendo, me metí en mi carro, tenía que ir al aeropuerto a buscar un amigo. Y lo primero que hice fue sacar un cigarro. Y dije, bueno, Dios, vamos a ver qué vas a hacer con mi vida. 43 años después ustedes ven lo que hizo con mi vida. Aquí estoy. Amén. Gloria al Señor. Eso se lo cuento solamente para que vean que antes de que Dios haga algo, el Espíritu viene y empolla esa vida en uno. Amén. Yo estoy seguro que nadie llegó a los pies del Señor por su propia cuenta. Siempre hubo la acción de Dios primero. Y es por eso que nosotros nunca podemos gloriarnos en eso. Dios siempre fue el que da el primer paso. Su Espíritu es el que nos atrae. ¿De acuerdo? Bueno, a excepción del hermano Gadiel, que nació en una casa evangélica y tenía 11 hermanos que eran todos. Él se llamaba José Gadiel. No. Él también tuvo que a pesar de haber nacido en un hogar evangélico, él también tuvo que tomar la decisión. ¿Ok? Porque el hecho de nacer en un hogar cristiano no nos hace cristianos. Amén. ¿De acuerdo? Cada quien tiene que llegar a su punto de convicción y decir, yo necesito al Señor. ¿De acuerdo? Y siempre el Señor es el que estaba trabajando en nosotros. Y lo más probable, no solamente porque era decisión de Dios y el amor de Dios, también nuestros padres seguramente estaban orando por nosotros. O alguien que el Señor levantó, si no eres de un hogar cristiano, alguien el Señor levantó para que orara por ti y abriera esa brecha y tú pudieras llegar al Señor. Amén. Así que cuando Dios va a crear algo nuevo y la palabra me dice a mí que yo en Cristo soy una nueva criatura,
Amén. Cuando Dios va a hacer algo nuevo, envía al Espíritu Santo para que haga la obra inicial de atraerme a esa verdad. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu Santo no es una cosa impersonal, no es una fuerza como algunos lo quieren tratar. Es Dios, es una persona que tiene sentimientos igual que usted y yo. Se entristece, se aira también y se goza también. Yo estoy seguro que esta mañana él se gozó con lo que estábamos haciendo. Amén. ¿De acuerdo? Y muchos de ustedes sintieron tal vez su presencia en medio de nosotros. ¿De acuerdo? Pero también compunge el corazón cuando uno hace cosas que no debe. Sobre todo porque Él habita allí. Mire, usted no puede hacer nada sin que el Espíritu Santo lo sepa. De hecho, muchas veces antes de usted hacer algo que no debe hacer, ya el Espíritu le está diciendo, no te vayas por ahí no te metas. ¿Sí o no? Y ya me estoy saliendo del tiempo, todavía tengo mucho más que hablarles, pero lo voy a dejar así. Pero el punto es este, sin el Espíritu Santo, nosotros no llegamos a puerto seguro. El Espíritu Santo es el que garantiza que nosotros llegaremos a ese puerto seguro que se llama la presencia misma de Dios. Amén. Que llegaremos a la Jerusalén celestial. Que se cumplirá el destino que Dios tiene para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Para cada uno de nosotros. ¿Okay? Sin el Espíritu Santo no podemos resistir. Por muy morales que tengamos. Bueno, moral es un apellido, ¿verdad? Pero por muy morales que seamos. Por muy bien instruidos que seamos, no podemos llegar por nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo es esa promesa, son las arras de la promesa de que lo que Él comenzó en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Habrá gente salva sin el poder del Espíritu Santo actuando en ellos? Difícilmente. Difícilmente. Digo difícilmente porque el Señor menciona a 4 en la Biblia, Antiguo Testamento, que Él decía, solamente estos serían salvos por su justicia. Y mencionó a Samuel, a Daniel, a Job, me falta uno. No me acuerdo quién era el otro. ¿Ah? Enoc, gracias. Enoc, Job, Samuel. Eran 4. Son 4. Me sustituyó uno que dijo por Enoc y se me olvidó quién fue el que dijo. Pero sí, Enoc era uno de ellos. Enoc, Daniel, Samuel y Job, gracias. Perdona, Job. Ok. Ellos, la palabra lo dice, y si la Biblia lo dice, ¿quién soy yo para? Fue el Señor que lo dijo. Solamente estos 4, todos los demás estaríamos perdidos. Ni Moisés se salvaba en medio de eso. Y eso que era el más fiel en toda la casa de Jehová. Miren, le voy a decir lo siguiente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no venía a morar en el creyente, pero sí venía para capacitar, ¿ok? Para obras específicas. Sobre todo venía sobre los profetas, venía sobre los reyes. Por ejemplo, en el caso de David, David fue ungido y el Espíritu Santo lo llevó a tener todo ese tipo de victoria. Sansón, el Espíritu Santo vino sobre él y era el hombre más fuerte. ¿Cómo se llamaba el hijo de David que reinó? Salomón. El Espíritu Santo vino sobre él y dio toda esa sabiduría. Pero si ustedes se dan cuenta, escúcheme bien, venía sobre ellos, no venía dentro de ellos. Se posaba sobre ellos, no moraba en ellos. Y dense cuenta, aquel a quien Dios dijo que era el hombre conforme a su corazón, cometió adulterio y homicidio en el mismo pecado. Aquel a quien el Señor le dio toda la sabiduría del mundo, el hombre más sabio, resultó que no era tan sabio, que fue Salomón, también cayó. ¿Por qué? Cantidad de mujeres que lo llevaron a adorar a otros dioses. ¿Okay? Y Sansón, el hombre más fuerte de la cual se tiene conocimiento en la historia, también cayó. Sin el Espíritu. Y lo más triste, por ejemplo, en el caso de Sansón, es que ya ese Espíritu del Señor se había apartado de él y él ni cuenta se había dado. En cambio, nosotros de este lado
tenemos ese sello y una vez que estamos sellados, difícil, pero mire, difícil es que una persona se pierda. ¿Imposible? No, porque todavía tenemos libre albedrío. Y por eso es que en Hebreos, el autor de Hebreos, creo que es en el capítulo 13, dice, ¿cómo es que dice Gadiel? Que es imposible sea que una vez que nos apartemos volvamos a crucificar al Señor nuevamente. Algo así lo dice parafraseado. Lo tenía aquí, abrí la boca y se me salió, no sé dónde cayó. Pero, ya voy. Ok, pero sí lo dice, en Hebreos lo dice, que es imposible que los que gustaron una vez la salvación y retrocedieron, vuelvan otra vez a crucificar al Señor por eso. Pero mientras tengas el sello, mientras tienes el temor de Dios en el corazón, y mientras no endurezcas tu corazón a esa verdad, permaneces en luz. Y esa es la gran ventaja de tener el Espíritu Santo. Miren, olvídense de los dones y de ese tipo de cosas en este sentido que lo voy a decir. Los dones no te salvan y no te vas a llevar ninguno al cielo. En el cielo no necesitas el don de sanidades, no necesitas echar fuera demonios. ¿Ok? Por ejemplo. Y es más, pareciera que ni siquiera tienes que hablar porque ya todo el mundo sabe lo que piensas allá en el cielo. Entonces, no necesitas el don de lengua. Lo que quiero decir es lo siguiente, los dones las da el Espíritu como le place y dependiendo del llamado que cada uno de nosotros tenemos. ¿Okay? La unción que tenemos es para nosotros establecer el reino en los lugares donde el Espíritu nos tiene. Pero eso no nos hace salvos. Mateo 7. Eso sí lo tienes ahí en la pantalla. Mateo 7, 29 creo que. Vinieron al Señor, creo que lo tienes. Si no lo tienes, no importa. Dijo el Señor, en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre pusimos las manos y la gente se sanó. En tu nombre predicamos el Evangelio. ¿Y sabes lo que le dijo el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es terrible. ¿Cuánto tiempo tardó Sansón cometiendo sus fechorías y sus cosas hasta que el Espíritu se apartó de él y ni cuenta se había dado? Así que no son los dones. El Espíritu Santo no hay que buscarlo por los dones. Eso es lo que quiero decir. A Él hay que buscarlo por quien Él es. Él es Dios, al igual que el Padre, igual que el Hijo. Y es el que nos consuela. El Señor Jesucristo lo llamó el Consolador. Él os hará saber todo lo que se diga en el cielo. Él los guiará a toda verdad. Les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Usted quiere de verdad ser exitoso en la vida cristiana? Empiece a tener comunión con el Espíritu Santo. Él le dará la capacidad no solamente para permanecer, sino para sobrellevar. Amén. Porque este mundo injusto, cuánta carga nos pone. Amén. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si nos ponemos de pie entonces? Otro viernes, hermano. En otro viernes. Pongámonos de pie. Y vamos a hablarle por un momento al Espíritu Santo. Gadiel, si eres tan amable, por favor. Espíritu Santo, necesitamos más músicos. El que te estaba cantando esta mañana. ¿No hay algún micrófono? Hay una canción que
que me gusta mucho y me parece apropiada para este momento. La canta Marcos Brunet. Y lo que está en la canción, lo que está evocando es a la mujer del vaso de alabastro que tenía lleno un perfume bien caro. Y ella rompe ese vaso y con ella unge al Señor de pies a cabeza. Y dice que la casa se llenó del olor del perfume. Y el tema de hoy se llamaba Tesoros en vaso de barro. Usted es ese vaso de barro. Y el tesoro que está en ustedes es el Espíritu Santo de Dios. Comienza diciendo, traigo mi perfume. Traigo mi perfume. Levanta tus manos al cielo. Hoy te quiero ungir. Y habla ahí con el Señor, con el Espíritu Santo. Amo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí, beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Si tú quieres tener una experiencia mucho más profunda, una experiencia que vaya más allá del mero conocimiento del Espíritu Santo, ahí donde estás y con tus manos alzadas al cielo, dile, Espíritu Santo, quiero conocerte. Quiero conocerte. Y quiero conocerte por quien tú eres, no por lo que tú haces, ni lo que tú traes, ni lo que tú das. Quiero conocerte porque tú eres el consolador que el Señor Jesucristo me dijo me guiaría a toda verdad. Así que te digo, quiero conocerte y quiero que mi alabanza sea un perfume para ti. Dile cosas similares en tus propias palabras. Vamos, díselo. Ahí donde estás, díselo. Y beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús. Nadie me amó así. Le quiero comentar una cosa. No es algo que estoy recibiendo en este momento ni nada por el estilo, es algo que he venido meditando. Pero es que la semana pasada
rededicamos esta nación al Señor. ¿Se acuerdan de eso? En vísperas de los 250 años de su fundación, que viene en julio, este domingo pasado, el presidente de la República, que es la figura política más alta, de más alta autoridad política en la nación, rededicó esta nación al Señor. Y yo soy lo que estoy creyendo, que en base a eso podemos esperar ver, y esto es por fe, ¿ok?, cosas increíbles suceder, no solamente en la vida de la nación, en nuestra propia vida. Amén. ¿Por qué? Porque cuando se dedica algo al Señor, el Señor se ocupa de ello. Hay unas montañas en Carolina del Norte que se llama Moravian Falls. Ese terreno fue comprado por los ¿cómo se llaman estos? Los que venían en el barco con John Wesley. Los moravos. Venían los moravos. Los moravos eran creyentes llenos del Espíritu Santo, y cuando llegaron a Estados Unidos de América, pasados los años, llegaron a esta zona que son las montañas de Carolina del Norte, y la compraron. Pero no solamente la compraron, sino que en los documentos de propiedad aparece el nombre del Señor Jesucristo. Ellos compraron el terreno y se la entregaron al Señor Jesucristo, se la dedicaron a Él, y aparece que el dueño de esos terrenos es el Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, sino que ellos por 100 años estuvieron orando para que se manifestara la presencia de Dios en ese lugar, y a partir de allí, pues el reino se estableció en los Estados Unidos. Y los testimonios que salen de esa zona son tremendos. La gente va en fechas especiales, se retiran, hacen retiro, porque hay cabañas que uno puede alquilar, y dicen que han visto al Señor, que han visto ángeles, que han visto a Juan el Bautista, inclusive que han visto a Elías, a Isaías, todo eso. ¿Por qué? Porque esa zona fue dedicada al Señor. Eso pertenece al reino de los cielos y está sentado en lo natural. Y cuando entonces este presidente rededica esta nación a los Estados Unidos, yo estoy seguro que vamos a empezar a ver y a escuchar de la sobrenaturalidad de Dios en toda la nación. Pero ¿de qué me sirve a mí ver y escuchar todo eso si primero no pasa en mí? ¿Saben lo que me garantiza que yo pueda andar en lo sobrenatural de Dios? El Espíritu Santo. La presencia sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida. Así que ahí donde estás, y esto se hace por fe, Él está escuchando, y no está escuchando lo que sale de tu boca, está escuchando lo que sale de tu corazón. Si de verdad quieres tener un encuentro, una experiencia sobrenatural, entrégale tu vida al Señor y dile: Espíritu Santo, tú eres mi consolador, dirígeme, encamíname, endereza mis pasos, dame revelación del cielo para yo poder vivir de ellas, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo sé que no tengo que decir más nada que esto, y es que tú conoces todos los corazones, tú ves todo lo que hay en los corazones, y aún así te ruego, atiende al clamor del corazón que genuinamente te está pidiendo una experiencia contigo, una experiencia que transformará la vida, una experiencia que aumentará tu bendición en ellos, una experiencia, Señor, que transformará completamente sus vidas. Para la gloria de tu nombre, Señor Jesús, te pedimos esto. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles en Arpas y Copas.